Lo primero que hizo Elena, la esposa del director general, tras recuperar la vista, fue pedirme el divorcio. Todos la tacharon de desagradecida, a pesar de que durante 3 años la cuidé con esmero, hasta el punto de que arriesgué mi propia salud para conseguir la cura de sus ojos. Pero ahora, frente a su frialdad y distancia, no siento tristeza, sino más bien remordimiento. En el salón, Lucía me miró fijamente y continuó: Ricardo, durante estos 3 años de ceguera, me has cuidado mucho. Estoy muy agradecida, pero nuestro matrimonio fue un acuerdo. Tú me ofreciste un escudo frente a los rumores y yo resolvería los problemas financieros de la empresa de tus padres adoptivos. Ahora que Fernando ha regresado, quiero volver con él. Lo siento mucho. Tras el divorcio, esta casa será tuya y te daré 5.000 euros como compensación. Tras decir esto, Lucía evitó mi mirada. Pero mi reacción fue sorprendentemente calmada. Acepté. Lucía me miró atónita, sin rastro de la escena que imaginaba, ni gritos ni enfados. Solo una sonrisa en mi rostro. No te sientas culpable, Lucía. Nuestro matrimonio fue solo un acuerdo. Desde el principio supe que amabas a otro. Has salvado la empresa de mis padres adoptivos y te estoy muy agradecido. Sigamos el acuerdo hasta el final. Lo que me pertenece, me lo llevaré. Le ofrecí la manzana pelada que tenía en la mano. ¿Quieres un trozo? No sé por qué, pero al verme tan sereno, Lucía se sintió vacía. Nuestro acuerdo matrimonial era por 5 años y, tras ese tiempo, si todo se calmaba, nos divorciaríamos. Aunque solo han pasado 3 años, tú tienes la última palabra y yo no puedo oponerme, ¿verdad? Lucía aceptó la manzana con una mirada compleja. En ese momento sintió que mi amor desaparecía de repente. Buscaré un momento para mudarme y no causar más problemas. No hace falta que me des la casa, cumple el contrato y dame 1.000.000 de euros. Al llegar a mi habitación, suspiré aliviado. Cuando Lucía recuperó la vista, ya preveía este final. Hoy, tras 3 años de matrimonio, sé mejor que nadie que Lucía no ha olvidado a Fernando, su primer amor. Incluso en sueños lo llamaba por su nombre. Cuando Fernando llamaba, al oír su voz, por mucho que me esforzara, siempre sería el perdedor. Me dirigí al escritorio y abrí un cajón para sacar una foto de ambos. La mujer de la foto se parecía a Lucía en un 90%. Quien no lo supiera, pensaría que eran gemelas. Lo siento, durante estos años siempre he visto a Lucía como tu sustituta. Sé que no es justo para ella. Ella es la persona que salvó la vida de mi familia, así que hice todo lo posible para tratarla bien. Ahora que el contrato ha terminado, por fin puedo dejar de sentirme culpable. Solo que te echo mucho de menos. ¿Dónde estás? Abrazando el marco de fotos, intenté reprimir el dolor que me destrozaba por dentro. De repente, oí que llamaban a la puerta. Rápidamente escondí la foto en el cajón. En 3 años de matrimonio, era la primera vez que Lucía llamaba a mi puerta. Nunca había entrado en mi habitación. Incluso me había advertido varias veces que no me hiciera ilusiones, que ni aunque fuera violada por un animal permitiría que la tocara. De principio a fin, solo existió su primer amor, Fernando. Al ver mis ojos enrollecidos, Lucía sintió una extraña alegría. Yo, después de haber llorado, parecía aún más atractivo. En realidad, yo había estudiado arte y tocaba el piano. Era el prototipo de galán artístico melancólico y abstemio que triunfaba en Internet. Lucía, tras recuperar la vista, se quedó impactada al verme por primera vez. En su vida, mi aspecto debía ocupar un lugar destacado. Incluso Fernando, su primer amor, no me igualaba. Y yo, al conocer a Lucía, reviví el cabello rubio y la sonrisa radiante de mi primer amor, Julia, la violinista. Casi me ahogo al comprobar una y otra vez que Lucía no era Julia, sino otra mujer. El precio para salvar a la familia de Ricardo fue que Lucía y yo firmáramos un contrato matrimonial de 5 años. Yo ayudaría a la empresa de Lucía a superar las secuelas de la ruptura del compromiso con la familia de Arturo, además de ocuparme de las necesidades de Lucía y obedecer sus órdenes. Tras 5 años, el divorcio sería automático y yo recibiría 1.000.000 de euros. Sabía que Lucía no me amaba. Amaba a Fernando. Lucía era la salvadora de la familia de Ricardo,
pero cada vez que inconscientemente la trataba como la sustituta de Julia, sobre todo cuando estaba ciega y no podía darse cuenta de que la veía como otra persona, me sentía muy egoísta por aprovecharme de una benefactora ciega para satisfacer mis deseos personales. Me sentía muy arrepentido y hacía todo lo posible para tratar bien a Lucía y así saldar mi deuda. Incluso arriesgué mi propia vida probando medicamentos para curar su ceguera. Por eso, a ojos de los demás, me entregaba por completo e incluso arriesgaba mi vida, pero solo yo conocía el verdadero sufrimiento. Por fin me he liberado. No me siento triste, solo aliviado y feliz. Ricardo, sabes que odio que me mientan y engañen. Sé que te has sacrificado por mí durante estos 3 años. Todos dicen que estás loco por mí. Aunque has incumplido el contrato, no te culpo porque me has curado los ojos. Pero el hecho de que ocultes tus sentimientos hacia mí y me trates como a una tonta me resulta muy molesto. No esperaba que Lucía dijera esas palabras. Pensé que lo hacía para que ella y su primer amor no tuvieran que cargar con una carga innecesaria, pero Lucía lo dijo directamente. Lo siento, Lucía. No quería que pensaras demasiado ni que te sintieras agobiada. Solo podía fingir que no pasaba nada. No podía decirle que la persona a la que amaba no era Lucía. Ser bueno con ella solo era una forma de tratarla como a una sustituta. Sería demasiado doloroso para Lucía. Lucía me miró con seriedad. Ricardo, nunca has sido una carga para mí. Al oír esto, me quedé atónito. No entendía lo que quería Lucía. Lucía también se dio cuenta de que sus palabras eran algo impropias, tosió levemente y dijo, aunque no pueda amarte, te estoy muy agradecida por haber curado mis ojos. Ese es mi deber. De no ser por tu ayuda, la familia de Ricardo se habría arruinado. Está escrito en el contrato que debo cuidarte bien. Tengo que ser responsable. Ricardo, quiero un batido de fresa, puedes preparármelo como siempre. Siempre que era una petición de Lucía, accedía sin dudarlo. Justo después de que me fuera, Lucía no se marchó de inmediato, sino que observó cuidadosamente mi habitación. En 3 años de matrimonio, Lucía y yo siempre habíamos dormido en habitaciones separadas. La cama estaba muy limpia y la manta doblada como un bloque de tofu. Aparte del armario y el escritorio, no había mucho más. Era muy sencillo y limpio. Lucía siempre había tenido un problema grave de limpieza, pero en esta habitación no se sentía incómoda en absoluto. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que el cajón no estaba del todo cerrado. El toque la impulsó a dar un paso adelante para cerrarlo. Lucía recordó de repente que antes, al pasar por delante de la puerta de mi habitación, me había visto guardar algo en el cajón. Parecía ser mi posesión más preciada. Al pensar en esto, Lucía sintió una repentina curiosidad y abrió el cajón. Cuando Lucía cogió el marco de fotos y vio la foto, sintió que toda la sangre se le subía a la cabeza. En ese momento, yo estaba preparando el batido en la cocina, a la vez que daba instrucciones detalladas a la señora de la limpieza. Durante estos 3 años, con mi amabilidad y bondad, me había ganado el corazón de todos en la casa, incluso de los orgullosos dueños de la familia de Lucía, que nunca me habían aceptado como yerno. ¿Quién iba a imaginar que Lucía acabaría eligiendo a su primer amor, que la había abandonado años atrás? Señora de la limpieza, no pasa nada. Tanto para mí como para Lucía, esto es una liberación. La señora de la limpieza pensó que estaba intentando mostrarme fuerte. En los últimos 3 años, todo el mundo había visto lo mucho que amaba a Lucía. Si no fuera así, ¿cómo iba a arriesgar mi vida probando medicamentos? Ricardo. Lucía apareció de repente en la puerta de la cocina, con un rostro más sombrío que nunca. Lucía, ¿qué haces aquí? El batido está casi listo. ¿Listo el qué? Lucía de repente corrió hacia adelante y tiró el batido de fresa aún sin terminar que había sobre la mesa. No me lo esperaba y me manché por completo. Miré atónito a Lucía. Señora de la limpieza, ¿qué ocurre? La señora de la limpieza exclamó aterrorizada. Lucía siempre había sido una persona noble que no dejaba entrever sus emociones. Siempre se había mostrado calmada y serena, pero ¿por qué de repente se enfadaba tanto? Mira esta foto. Lucía sacó directamente el marco de fotos. Al verlo, mi rostro palideció al instante. Abrí la boca, pero no pude pronunciar palabra.
Ricardo, no esperaba que fueras un pervertido. Puedo entender que guardes a escondidas fotos mías, pero que hayas usado esta técnica de fotomontaje para incluirme en tu foto, tu comportamiento me da mucho asco. Tras oír esto, la señora de la limpieza se quedó atónita. ¿Es verdad lo que dice, señor? Explíquese. Usted no es así. Ricardo, realmente tienes que darme una explicación. Lo siento, Lucía. Apreté los puños y solo pude soportarlo solo. Lucía estaba tan enfadada que tiró con fuerza el marco de fotos al suelo. Realmente me has decepcionado. No quiero volver a verte nunca más. Lárgate de esta casa. Cuanto más lejos, mejor. El cristal se hizo añicos y mi corazón también se dolió. Esa era la única foto que tenía con Julia, mi posesión más preciada. Solo pude inclinar la cabeza al pasar junto a Lucía en la puerta de la mansión. Miré el lugar donde había vivido durante 3 años y suspiré. Por fin todo había terminado. Lucía regresó a su habitación y bebió vino. Su rostro blanco y hermoso se había sonrollado ligeramente por la ira y el alcohol. Maldito Ricardo, sacar fotos a escondidas. Y, además, ¿por qué me ha puesto el pelo rubio? ¿Por qué no sabía que le gustaban las rubias? De repente, sonó el teléfono. Lucía vio que quien llamaba era Fernando y su rostro se suavizó un poco. Pulsó el botón de contestar. Lucía, pasado mañana termino de trabajar y vuelvo al país. Entonces nos volveremos a ver. Lucía respondió suavemente. Lucía, tu voz no estás contenta. ¿O es que aún no me has perdonado? La voz de Fernando sonaba un poco inquieta. Ya he decidido divorciarme de Ricardo y estar contigo. Gracias, Lucía. Si no quieres decírselo, yo le diré a Ricardo que a quien amas es a mí. Al mencionar a Ricardo, el estado de ánimo de Lucía empeoró aún más. Vale, Fernando. Cuando vuelvas al país, iré a recogerte al aeropuerto. Tengo algo que hacer, cuelgo. Sin esperar a que Fernando respondiera, Lucía colgó directamente el teléfono. Se oyó un golpe en la puerta y el mayordomo, don Alberto, entró. Al ver que el rostro de Lucía era algo más suave que cuando estaba enfadada antes, bajó la voz y dijo: «Señora, esa foto la tiro». Al terminar de informar, don Alberto estaba a punto de irse, pero Lucía de repente lo detuvo. «Dame la foto». Como Lucía ya lo había dicho, don Alberto no dijo nada más y le dio la foto ya recogida. Al final, don Alberto pareció querer decir algo, pero se contuvo. Si iba a interceder por Ricardo, más valía dejarlo estar. No perdonaría ese comportamiento deshonesto e infame. Señora, en realidad, esta foto parece muy antigua. No es un fotomontaje. Mire, la foto está amarillenta. El material debe tener al menos 10 años. Lucía se sorprendió un poco al oír esto. Miró cuidadosamente la foto. Tal y como había dicho don Alberto, esta foto, por no decir 10 años, tenía al menos 7 u 8. Lo más importante era que solo llevaba casada con Ricardo 3 años. Don Alberto no dijo nada más y se dio la vuelta para marcharse. Lucía miró pensativa la foto en su mano. Aunque la mujer de la foto se parecía mucho a Lucía, en realidad había muchos detalles diferentes. El pelo era largo, llevaba un uniforme escolar, tenía un hermoso lunar entre las cejas y mostraba los dientes al sonreír. Lucía no tenía ninguno de estos rasgos. La duda en su corazón se hizo más profunda como una espina clavada en su corazón que no podía arrancar. Al final, Lucía cogió el teléfono y quiso buscar mi número para que me explicara por última vez, pero, tras rebuscar en sus contactos, se dio cuenta de que no tenía mi número en absoluto. Tras pensarlo mucho, Lucía llamó a su secretaria y mejor amiga, Claudia. El teléfono se conectó rápidamente y la voz adormilada de Claudia llegó: «Lucía, ¿qué ocurre a estas horas?» «Claudia, ¿tienes el número de Ricardo?» «¿Ricardo? Es tu marido, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Acaso le has contado a Ricardo qué?» Claudia sabía de la existencia del primer amor de Lucía, Fernando. Después de todo, había sido testigo de su amor desde pequeños. Le he dicho que quiero divorciarme pronto de él. Lucía. No sé qué decir. Ricardo es tan bueno contigo. Por ti puede renunciar a su vida. Fernando, en aquel entonces, al verte ciega,
te abandonó sin decir una palabra, lo que provocó que la empresa de Lucía se encontrara en una situación pasiva. A la familia de Arturo no le importó en absoluto. Ahora que has recuperado la vista, vuelve a arrastrarse para volver contigo. ¿No estás sufriendo una adicción al amor? Lucía se sintió molesta al oír esto. Claudia, si no tienes el número de Ricardo. A pesar de que ya se había preparado para ser criticada, Claudia había sido testigo de la relación entre Lucía y Fernando. ¿Cómo no iba a entenderla? Lucía, si realmente te divorcias de Ricardo, me quedaré con ese cachorrito. De todos modos, Ricardo es tan guapo. Como quieras. Lucía colgó el teléfono directamente. Consideró que las palabras de Claudia eran solo una broma. Al día siguiente, Lucía se levantó temprano. Nada más vagar, el desayuno ya estaba preparado. Lucía, siguiendo la costumbre, primero bebió un sorbo de sopa de arroz y frunció el ceño al instante. Este sabor era diferente al que había estado bebiendo durante los últimos 3 años. Don Alberto, ¿no le enseñaste al cocinero a preparar esta sopa de arroz? Al oír esto, el mayordomo, don Alberto, se quedó atónito y respondió rápidamente: «Señorita, el señor Ricardo ya se lo enseñó e incluso le dio una demostración práctica al cocinero muchas veces, pero nadie puede hacerla con el sabor del señor Ricardo». Al oír ese nombre, Lucía recordó aquella foto y se sintió molesta al instante. «He gastado tanto dinero. Al final, ni siquiera se puede aprender a preparar una sopa de arroz. ¡Qué inútiles! Ya no quiero comer más». Por mi parte, acababa de lavarme la cara cuando sonó el teléfono. Al ver que era Claudia quien llamaba, me quedé atónito, pero aún así pulsé el botón de contestar. «Señorita Claudia». La voz descontenta de Claudia llegó: «¿Qué señorita Claudia?» «Llámame Claudia, idiota». Tosí levemente. «Claudia, ¿qué ocurre?» «Te ha pedido Lucía que me buscaras». ¿No te has divorciado ya de Lucía?» Estamos haciendo los trámites». «¿Estás bien?» El corazón de Claudia sintió una repentina punzada de dolor. Por lo que Lucía le había contado, Claudia solo sentía enfado. ¿Por qué su jefa y mejor amiga era tan ciega? Dejaba ir a un hombre tan bueno para elegir a ese don Juan irresponsable. «Estoy bien». «¿Y Lucía?» «Me preocupa que esté enfadada». Claudia se enfadó de repente. «Eres su marido, ¿cómo es que no sabes cómo está?» «Ya me he mudado de la casa de Lucía». «Ricardo, eres tan estúpido que dan ganas de llorar. ¿Por qué no luchas un poco?» Justo en ese momento, Lucía entró. Claudia tuvo que colgar rápidamente el teléfono. Miré el teléfono con una sonrisa amarga en los ojos. A ojos de los demás, yo no luchaba por nada. En realidad, para mí, esto era una gran liberación. Lucía dejó su bolso en el escritorio y sus hermosos ojos se dirigieron a Claudia. «Claudia, ¿quién te ha hecho enfadar?» «Es solo un idiota». «Lucía, ya has echado a Ricardo de la casa». Lucía se detuvo y miró a Claudia con desconfianza. «¿Cómo lo sabes?» «¿Te has puesto en contacto con Ricardo?» «Lac, no lo eches todo a perder». Liu Xian se sobresaltó e inmediatamente buscó una razón perfecta para encubrirlo. «Si no lo hubieras echado de la mansión, ¿por qué me habrías llamado a estas horas para pedirme su número de teléfono? Podrías haberlo buscado directamente». Las manos de Elena se entrelazaron. Al mencionar este tema, todavía no podía ocultar el enfado en sus ojos. «Elena, Ricardo se jugó la vida por ti, incluso el presidente de la compañía lo había aceptado. ¿Ya has olvidado quién se esforzó por curarte la enfermedad? Xian, a quien siempre he amado es a Fernando, no a Ricardo. Siempre me has vigilado a mí y a Fernando, así que deberías saberlo. Mi relación con Ricardo es un matrimonio por contrato. Cuidarme es algo que se incluía en el contrato, es algo que tenía que hacer. Además, no sabes qué cosas tan asquerosas ha hecho Ricardo». Elena le contó a Liu Xian lo de la foto. Los ojos de Liu Xian se abrieron como platos. «¿Ricardo te sacó fotos a escondidas?» «Incluso retocó la foto de grupo para cambiar el color del pelo a rubio. Por eso te enfadaste y echaste a Ricardo. ¿No estás segura de que la persona de la foto eres tú? Aquí tienes la foto, échale un vistazo». Liu Xian cogió la foto y la examinó detenidamente. «Esta chica se parece muchísimo a Elena».
Elena, esta foto no tiene signos de haber sido retocada. De esto estoy segura. Mira las manchas amarillentas de la foto. Claramente tiene más de 7 u 8 años. Esta chica sí que se parece mucho a ti, pero es obviamente más inocente. El Ricardo de la foto también está en el instituto, es diferente al Ricardo de ahora. Xian, ¿quieres decir que Ricardo se hizo una foto conmigo en el instituto? Pero yo fui a un instituto de chicas. Tú lo sabes. No había chicos en absoluto. Tras pensarlo detenidamente, Liu Xian solo pudo llegar a esta conclusión. Es muy extraño. ¿O es que en el instituto Ricardo conoció a una chica que se parecía mucho a ti? En este momento, Elena ya no estaba muy segura. Si no, sería un poco ilógico. ¿Cómo podía haber tal coincidencia? Liu Xian siguió preguntando, ¿y qué dijo Ricardo? Solo dijo que lo sentía. Xian, mira su actitud. No es que no les haya dado una oportunidad, pero no dijo nada. ¿Cómo no iba a enfadarme? Tal vez Ricardo tenga algunas dificultades que no pueda contar. Este uniforme de instituto. Recuerdo que era del segundo instituto. ¿Por qué no buscamos a alguien para que lo investigue? Cuando llegué a casa de los Yang, mi madre salió personalmente a recibirme. Después de llamarla madre, me entregó la fruta que tenía en la mano. Es bueno que hayas vuelto. ¿Por qué sigues trayendo fruta? Huan Yun dijo eso de boquilla, pero cogió toda la fruta que tenía en la mano y entró en la casa. Yo ya estaba acostumbrado y solo sonreí. Sí, tu padre está trabajando en el jardín. La empresa no está bien, así que nos está quieto. Siempre quiere desenterrar esto y aquello. La vida es difícil. Mamá Liu suspiró primero y luego susurró, Ricardo, cuéntale a tu madre cómo es tu relación con Elena. Le ayudaste a recuperar la vista. Dijo algo sobre recompensarte. Ya me he mudado de la casa de Elena. Sabía que no podía ocultar esto, así que lo conté todo. Al oír esto, la cara de Liu Huanyun cambió al instante. Un asunto tan importante como mudarte, ¿por qué no lo has hablado con tus padres? Justo cuando estaba a punto de decir algo, se oyó un fuerte grito, ¿de qué está murmurando? Lo oigo desde el jardín. Jiang Woqian, con una camiseta blanca de tirantes, entró con el rostro sombrío tras terminar de trabajar. Liu Huanyun hizo un puchero. Este viejo. Su hijo se ha mudado de la casa de Elena. Dice que un asunto tan importante no se lo ha comentado a sus padres. Al principio le dijimos a la familia de Lucía que era un matrimonio por contrato. ¿De verdad crees que Elena se quedaría con tu hijo? Cuando la gente quiere que te vayas, ¿qué podemos decir? El viejo habló de forma desagradable. Ricardo ayudó a Elena a curarse los ojos y ella inmediatamente echó a su hijo. ¿Acaso no es ingrato? Pero Elena salvó a nuestra familia Yang. Si no fuera por la ayuda de la familia de Lucía, toda nuestra familia habría muerto de hambre hace tiempo. Además, mi hijo ya ha devuelto ese favor. ¿Qué has hecho tú? Liu Huanyun se quedó sin palabras, sin saber qué decir. Jiang Woqian fulminó con la mirada a Liu Huanyun y luego me miró. No pienses más en ello. Vuelve a vivir aquí. Jiang Woqian conocía mis sentimientos por Lucía. Después de todo, la familia Jiang no era digna de Elena. Ahora que Elena había recuperado la vista, era aún más imposible que se quedara conmigo. Liu Huanyun empezó a hablar dubitativamente, claramente sin querer que volviera a casa. Viejo, parece que ya no hay habitaciones. Jiang Woqian se enfureció. ¿Quieres volver a casa y dices que no hay habitaciones? ¿No sabes cómo limpiar una habitación? Tira toda tu ropa vieja. Papá y mamá, no discutáis más. He alquilado una casa fuera. Voy a volver a trabajar como pianista. Ahora, cuando nuestra casa se renueve, no habrá espacio suficiente para vivir. Además, mi práctica causará problemas. Es mejor que viva fuera. Al oír lo que dije, la cara de la madre de Jiang se suavizó un poco. No es que no quiera. Es que la empresa no está bien. ¿Has visto cómo está nuestra familia ahora? Lo entiendo. Bajé los ojos. Aunque la familia de Lucía había ayudado, solo habían ayudado a la familia Jiang a evitar la bancarrota y las deudas. Ahora, para mantener los gastos diarios, tenían que vender la mansión y mudarse a este apartamento de 3 habitaciones.
Aún así, todavía era habitable, pero yo era un hijo adoptivo y todavía tenía un hermano pequeño estudiando en el extranjero. Todo el dinero se gastaba en mi hermano pequeño. Ya no había sitio para mí en esta casa. Después de estar sentado un rato, estaba a punto de irme cuando Liu Huanyun me buscó a hurtadillas. Ricardo, no podemos dejar que la familia de Lucía se aproveche de nosotros. Aunque sea un matrimonio por contrato, la familia de Lucía ayudó a nuestra familia a pagar las deudas, pero tú también ayudaste a Elena a curarse los ojos. Ya que es tan despiadada, no nos culpes por ser desleales. Tienes que pedir más dinero. ¿Lo has entendido? Si no, eres un idiota. Recuerda que a finales de julio la familia de Lucía te dará algo de dinero. Jiang Woqian salió y regañó directamente a Liu Huanyun. Liu Huanyun, si te atreves a ponerle la mano encima al dinero de Ricardo, me divorciaré de ti. En aquel entonces, cuando la familia Jiang tuvo dificultades, Jiang Ze era un inútil. Insististe en gastar una gran cantidad de dinero para enviarlo a estudiar al extranjero. Ricardo es un genio del piano. Te aconsejé que lo enviaras al Conservatorio de París en el extranjero. Solo teníamos que poner un poco de dinero, y el resto lo cubriría la escuela. No quisiste y dejaste que Ricardo se casara por contrato con Elena para pagar las deudas. ¿Tienes conciencia? Ahora también quieres quitarle el dinero a Ricardo. Los ojos de Liu Huanyun se enrojecieron. Viejo, habla con propiedad. ¿Quién quiere el dinero de Ricardo? No quiero que mi hijo sufra. No me trates como a una criminal. Me dolía un poco la cabeza. Justo cuando estaba a punto de interponerme, un Maybach se detuvo justo delante de la casa. La puerta del coche se abrió y salió una figura elegante y poderosa. Era Elena. No esperaba que Elena apareciera aquí. Estaba un poco aturdido. Elena, ¿a qué has venido? Ricardo, tenemos que hablar. Sube al coche. En cuanto a Jiang Woqian y Liu Huanyun, Elena solo asintió superficialmente y luego los ignoró. Ricardo, todavía no tienes nada que explicarme. Lucía estaba muy decepcionada. Lo siento mucho. No debería haber tocado tu foto. A finales de julio, busca un momento para que nos divorciemos. También devuélveme mi carnet de identidad y mi libro de familia. No volveré a aparecer en tu mundo. En otras palabras, admitía que había retocado la foto a propósito. Elena estaba furiosa. Su respiración se aceleró y levantó la mano para darme una bofetada. En ese momento, ya estaba preparado para la bofetada de Elena y cerré los ojos, pero el dolor esperado nunca llegó. Ricardo, me estás tomando por tonta. Anoche estaba demasiado enfadada, así que no presté atención al tiempo. Ahora me dices que la foto está retocada. Ya le he pedido a alguien que la examine hace mucho tiempo. En el interior no hay rastros de edición. ¿Esta chica rubia quién es al final? ¿Por qué se parece tanto a mí? Al final, lo que menos quería que sucediera seguía sucediendo. Al verme en silencio, Elena continuó, ¿no vas a decirme? ¿Crees que no voy a investigar? No pongas las cosas feas. Es amiga mía. Por algunas razones, perdimos el contacto hace mucho tiempo. La primera vez que te conocí, me sorprendió mucho. Sois tan parecidos, pero no sois parientes. No te lo dije porque no quería que pensaras demasiado. Ahora ya sabes la verdad. Elena se relajó un poco. ¿Cómo se llama? Su apellido es Gong, su nombre es Nuan Calidez. ¿Podría ser esto una mera coincidencia? En el instituto, Ricardo conoció por casualidad a una chica que se parecía tanto a ella. Al ver esta foto, la valoraba mucho. Era muy importante para él. Mem es una muy buena amiga mía. La sonrisa que mostré fue extremadamente triste. Al ver esto, Elena se sintió muy incómoda. Podría ser que Ricardo la había cuidado durante los últimos 3 años, y todo el cuidado, la preocupación y la calidez eran para tratarla como una sustituta de Gong Huang. Elena originalmente quería preguntar, pero no pudo decir las palabras que tenía en la boca. Tan arrogante como Elena, si realmente escuchara tal respuesta de mi boca, quién sabe cómo reaccionaría. Elena, no me malinterpretes. Durante estos 3 años, siempre he cumplido seriamente los términos del contrato. Me has salvado a la familia Jiang, me has salvado a mí.
No sé cómo pagar esta gran amabilidad. La razón por la que no quiero explicártelo es porque tengo miedo de que pienses demasiado. Me apresuré a explicar. Una mirada de arrepentimiento brilló en mis ojos. Elena no se fijó en mi expresión, pero al oír lo que dije, se sintió un poco más aliviada. Entonces, ¿qué le pasó a esa chica llamada Gong-Wan? Tampoco lo sé. Después de la graduación del instituto, desapareció como si se hubiera evaporado. No dejó nada. El único recuerdo que tengo de ella es esta foto de grupo. ¿Quieres recuperar la foto? Al oír lo que dijo Elena, levanté la cabeza inconscientemente. Una mirada brilló en mis ojos. ¿Estás dispuesta a devolvérmela? Elena originalmente planeaba devolvérmela, pero accidentalmente lo dijo. Al verme tan emocionado, Elena de repente no quiso devolverla. Tienes que cumplir una de mis condiciones. Abrí la boca sin dudarlo. Dilo. Aceptaré cualquier condición. Al oír esto, el corazón de Elena fue como si le hubieran clavado una espina. Cualquier condición está bien. Una foto de grupo es tan importante para ti, ¿verdad, Ricardo? No te arrepientas. Tras decir esto, buscó una esquina al azar, detuvo el coche y me dejó salir. Antes de que pudiera decir nada, Elena me arrojó la foto por la ventana. Era como si hubiera recibido un tesoro. Rápidamente cogí la foto y no pude ocultar la alegría y la emoción en mis ojos. Muchas gracias, Elena. Elena dijo con frialdad, una mirada de disgusto brilló en sus ojos. Ricardo, no te apresures a agradecerme. No todo el mundo puede devolver la amabilidad de Elena. Tras decir esto, pisó el acelerador y el coche desapareció ante mis ojos. Elena sacó su teléfono y hizo una llamada. Investiga los archivos de los estudiantes del segundo instituto. Ve si hay una estudiante llamada Gong-Wan. Quiero todos sus datos. Liu Xian miró a Elena, con el rostro sombrío, y regresó a la oficina. Elena, mi señorita, ¿quién ha provocado al adiós en ti? En mi casa de alquiler hay una sala de piano con un piano blanco colocado en el interior. Es algo que el propietario dejó al alquilar la casa. El propietario pidió que el inquilino fuera un pianista que mantuviera el piano antes de que el propietario regresara, así que el alquiler también era muy barato. Afortunadamente, pude alquilarlo. Compré un nuevo marco de fotos y coloqué la foto de grupo en el soporte para partituras en la posición más prominente, donde más brillaba el sol. Gong-Wan, han pasado muchas cosas. Ahora he empezado a tocar el piano de nuevo. He renunciado a tanto durante tantos años. Creo que, si sigues viva, mientras siga tocando el piano, algún día nos volveremos a encontrar. Mis dedos acariciaron la foto, recordando el pasado. Todo era dulce. De repente, sonó el teléfono. Después de ver quién llamaba, contuve la respiración durante un segundo antes de pulsar el botón de contestar. Hola, profesor Gu. Una agradable voz femenina sonó desde el otro lado de la línea. Ricardo, todavía tienes la cara para buscarme. Lo siento, profesor Gu. Te he estado preocupando todo este tiempo. No quiero escuchar tus razones. Te lo diré primero, no te he perdonado. La voz de Guowei era ligeramente fría. Era mi profesora de música de la universidad. Guowei entendía mi talento mejor que nadie. Yo era un genio del piano raro en décadas. La profesora Gu eliminó todas las objeciones y reservó la única plaza en el Conservatorio de París para mí. Pensó que si me daba más oportunidades para desarrollarme, definitivamente me convertiría en un pianista que pasaría a la historia. Por eso, en ese momento, Guowei fue personalmente a mi casa para persuadirme. Incluso quería invertir en mí para que estudiara en el extranjero. Al final, renuncié, lo que la enfadó y bloqueó todas las formas de contacto conmigo. 3 años después, Guowei de repente recibió un mensaje de texto extraño. Profesor Gu, todavía quiero tocar el piano. ¿Hay alguna oportunidad? Guowei sintió instintivamente que era un mensaje de texto mío. En aquel entonces, mi renuncia era como una traición, una puñalada invisible en el corazón de Guowei. En este momento mostré una sonrisa amarga. Sé que mañana tienes un vuelo a la capital a las 00:00 de la mañana. Ven a recogerme. Al oír lo que dijo Guowei, me quedé atónito. Esta es tu última oportunidad.
Simplemente no quiero ver a un genio como tú rendirse así. Aprecio tu talento, pero no te he perdonado. En ese momento, me di cuenta e inmediatamente respondí emocionado, lo sé. Gracias, profesor Agu. Al día siguiente, en el aeropuerto, fui a la zona VIP a recogerla a la hora acordada. El teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Huawei. Voy al baño. Espérame 0 minutos. Pero justo en ese momento, una figura familiar se acercó. Era Elena y Liu Xian. Liu Xian me miró sorprendida. Ricardo, ¿por qué estás aquí? Xian. Elena. Es una coincidencia. He venido a recoger a alguien. Elena me miró significativamente. Ricardo, ¿no me estarás siguiendo? Tan pronto como terminó de hablar, Elena y Liu Xian se quedaron atónitas. Me apresuré a negarlo. Elena, no te estoy siguiendo en absoluto. Ni siquiera sé que vas al aeropuerto hoy. Liu Xian se apresuró a ayudar a decir, Elena, no conoces el carácter de Ricardo. ¿Por qué sigues acusando injustamente a la gente? Antes de que Liu Xian pudiera terminar de hablar, una figura de repente corrió y abrazó con fuerza a Elena. Elena, te he echado mucho de menos. Por fin he vuelto a tu lado. Vi a Fernando. Elena estaba ligeramente complacida. Fernando, no seas así. Hay mucha gente mirando. Como acababa de recuperar la vista y retomar el control del grupo Li, innumerables pares de ojos estaban mirando a Elena. Más importante aún, yo todavía estaba aquí. Una mirada oscura brilló en los ojos de Fernando. Elena se distanció de él activamente de nuevo. Si hubiera sido antes, esto nunca hubiera sucedido. Girando la cabeza, Fernando se dio cuenta de mí. Fingió estar sorprendido y dijo, ¿por qué estás aquí? ¿Acaso estás siguiendo a Elena hasta aquí? Elena ha venido a recoger un vuelo. Si fueras un hombre, ¿cómo podías venir también? Seguro que la estás siguiendo en secreto. Estás planeando estropear mi reconciliación con Elena. Eres realmente un hombre de té verde. Elena también me miró con una mirada de sospecha. Solo Liu Xian me ayudó a refutar. Fernando, ten cuidado con tus palabras. Él ha venido a recoger a alguien. ¿Quién está siguiendo a Elena? Justo cuando estaba a punto de decir algo, una voz clara sonó desde atrás. Vi a Huawei con tacones altos acercándose. Ricardo, te he hecho esperar mucho tiempo. De vuelta al mundo del piano, quiero seguir estudiando con la profesora Gu. Liu Xian se puso aún más celosa en su corazón. Elena dijo sorprendida, ¿sabes tocar el piano? ¿Por qué nunca te he oído tocar? Elena sintió de repente que parecía no entenderle en absoluto. Solo pude responder con una sonrisa amarga, en los últimos 3 años he estado demasiado ocupado. No quería distraerme. Elena sintió de inmediato que su cara ardía. Al principio pensó que yo había ido al aeropuerto para seguirla. Resultó que realmente había ido a recoger a alguien. Lo siento, Ricardo. Te he malentendido. Agité la mano para indicar que no importaba. Junto a Huawei, se dio cuenta de que era Elena y su tono era un poco alegre. ¿Eres Elena? Tus ojos están bien de nuevo. Al mismo tiempo, en su corazón sentía un poco de curiosidad. Ella es Huawei de la familia Gu. Elena también reconoció a Huawei. La familia Gu de Huawei era muy poderosa, solo un poco menos que el grupo Li. Antes de que Elena se quedara ciega, se había reunido con Huawei varias veces en banquetes. Elena, vámonos. No te quedes aquí. Fernando se sentía muy incómodo por ser ignorado. Parecía que todo el mundo me estaba prestando atención. Cuanto más lo pensaba Huawei, más impactado se sentía. Ahora que Elena había recuperado la vista y había vuelto con Fernando, su relación era una locura. No quería quedarme aquí para ser una molestia. Profesor Gu, vámonos también. En cualquier caso, era un asunto privado de Elena. A Huawei no le convenía preguntar mucho, así que me siguió. Fernando se dio cuenta de que la mirada de Elena volvía a dirigirse hacia mí, entrecerrando los ojos con una expresión peligrosa. Elena, ¿crees que Ricardo es muy raro? ¿Será que a este tipo le gusta especialmente ser una molestia? Hace un momento no quería irse. Solo es un sustituto y se atreve a ser tan arrogante. Fernando dijo intencionadamente en voz alta, como si quisiera que lo oyera.
Al oír esto, Guowei frunció ligeramente el ceño. Obviamente, había oído eso y miró con curiosidad mi perfil. Profesor Gu, vámonos. Hablemos de ello más tarde. Liu Xian se enfadó hasta ponerse roja. Fernando, eres demasiado. Hace un momento malinterpretaste a Ricardo y no te disculpaste. Ahora te atreves a difamarlo. Fernando miró a Liu Xian con bastante descontento. Xian, ¿de qué lado estás? Solo estoy del lado de la justicia. Liu Xian respondió sin rodeos. Está bien, Xian. Fernando tampoco lo decía en serio. Elena vio que todo el mundo a su alrededor miraba hacia ellos. No quería llamar la atención. ¿Cómo no iba a ser intencionado? Elena, no olvides quién te curó los ojos y quién estuvo a tu lado durante los 3 años más difíciles sin una palabra de queja. Fue Ricardo, no Fernando. Elena también palideció. Lo sabía todo. Al oír lo que dijo Fernando, Elena sintió de verdad una sensación de desilusión. ¿Cuándo se había vuelto así Fernando? Tras 3 años de separación, ¿acaso había cambiado Fernando? Al ver que la expresión de Elena era inestable, Fernando se apresuró a consolarla con dulzura. Vamos, Elena, no te enfades. Ahora mismo solo estaba celoso. Después de todo, Ricardo también ha estado a tu lado durante los últimos 3 años. Te amo demasiado y me siento incómodo en mi corazón, así que dije algo airado. Sé que fue Ricardo quien te acompañó durante 3 años de sufrimiento. Ahora que he vuelto, te trataré bien. En cuanto a Elena, Fernando todavía tenía una tarea extremadamente importante. Esta vez, no podía equivocarse. Liu Xian realmente no pudo soportar más la apariencia hipócrita de ese hombre. Me di la vuelta y me dije a mí mismo, espero que no te tomes en serio las palabras que acaba de decir Fernando. El rostro de Fernando se puso rojo por la ira. Elena, mira, Xian debe de haber sido malcriada por ti, se atreve a insultarme así delante de ti, su jefa. Elena suspiró suavemente. Volvamos a casa y hablamos de ello más tarde. De acuerdo, Fernando, estoy de acuerdo con todo lo que digas. Sé que te he debido antes. Ahora lo compensaré el doble. Bajo las dulces palabras de Fernando, Elena cogió la mano de Fernando y se marchó. En el taxi, Guowei me miró. ¿En casa? ¿Me vas a tocar el piano? Asentí en respuesta. ¿Qué relación tienes tú y Elena? Miré a Guowei con asombro, luego le expliqué todo. Guowei se quedó sin palabras al oírlo. Sabía que Elena se había casado, pero no esperaba que esa persona fuera yo. En la villa privada de la montaña Ziyun, Jingu, me sentí un poco confundido cuando el coche me llevó hasta aquí, porque este era el mismo lugar donde Elena y yo habíamos vivido juntos durante 3 años. Profesor Gu no vivía antes en la Universidad Tsinghua. El dormitorio de profesores del conservatorio. Después de pelearme contigo, me mudé y me fui al extranjero durante 3 años. Cuando me buscaste, estaba a punto de volver al país. He oído que Elena vive aquí. ¿No van a divorciarse? ¿Todavía tienes miedo de ella? No escuché los celos en las palabras de Guowei y expliqué, no solo me sorprendió. No esperaba que fuera una coincidencia. Ahora Elena y yo estamos en proceso de divorcio. Ambos nos hemos mudado, así que no importa si nos encontramos. Aclaremos las cosas de antemano. Hace 3 años estuviste a la altura de mis expectativas. Si esta vez pierdes tu fuerza de voluntad como hace 3 años. Guowei no terminó de hablar, sino que hizo un gesto de cortar el cuello hacia mí. Este acto no me dio miedo. Al contrario, dije seriamente, profesor Gu, esta vez definitivamente no estaré a la altura de sus expectativas. Al ver que no me echaba atrás, Guowei retiró la mirada. No dije mucho y me senté tranquilamente frente al piano, con mis dedos blancos y delgados tocando ligeramente las teclas blancas y negras. La música brotó de forma natural. Aparecieron hermosas melodías. Esta era la sonata Claro de Luna de Beethoven. Cada nota era como un lago reluciente bajo la luz de la luna. Una luz plateada suave caía a través de la corriente del tiempo. Guowei cerró los ojos y escuchó mi piano. Sus pensamientos se extendieron. Al mismo tiempo, un Maybach pasó junto a la puerta de la villa. Elena se sentó en el asiento trasero y de repente dijo que detuvieran el coche.
El conductor obedeció y se detuvo. ¿Qué ocurre, señorita Lee? She. Elena hizo un gesto de silencio. Pudo escuchar el dulce piano que salía de la villa de enfrente. Extrañamente aliviaba el estado de ánimo inquieto de Elena. Acababa de terminar de comer con Fernando y Fernando había contado muchas historias de su pasado. Parecía que nada había cambiado. Todavía eran una pareja de oro que todo el mundo en la universidad admiraba, una pareja de amantes bien conyuntada en términos de origen familiar, apariencia y capacidad. Elena estaba muy contenta. Su primer amor, del que había estado enamorada durante 3 años, finalmente había regresado. Aunque habían pasado 3 años, Fernando parecía haber cambiado. Ya no era la persona en la memoria de Elena. Hace 3 años, era un caballero cortés que la amaba. De todos modos, era normal que hubiera algunos cambios con el paso del tiempo. Lo importante era que todavía era él. Solo que, al despedirse, Fernando quiso besar a Elena e hizo contacto con ella, haciendo algunos movimientos íntimos. Elena le pidió a Fernando que se detuviera. Fernando incluso se mostró muy infeliz y dijo que, ya que eran amantes, ¿qué había de malo en abrazarse y besarse? Esto era algo que Elena no podía aceptar. Habían pasado 3 años. Cuando Elena estaba más angustiada, Fernando nunca había aparecido. Este hecho había dejado una herida imborrable en el corazón de Elena. Y Fernando sabía esto, pero ahora se mostraba muy infeliz, así que, cuando Fernando dijo que quería llevar a Elena a casa, su primera reacción fue rechazarlo. Aunque Elena vio que la cara de Fernando se volvía sombría, no se ablandó. Había pasado la sensación que tenía cuando Fernando lloró por teléfono, admitiendo su error y queriendo reconciliarse con Elena. Si Elena quería volver con Fernando, definitivamente se enfrentaría a muchas dificultades, a la falta de comprensión y a las críticas de amigos y familiares. Esto hizo que Elena se sintiera aún más molesta. Todo esto se basaba en la premisa de que Fernando fuera digno de ello. Si fuera el Fernando de antes, definitivamente sería un caballero cortés que respetaría a Elena. Ahora, solo pensaba en aprovecharse de Elena. Seguía siendo el primer amor perfecto en su memoria. Recuerdo que esta villa ha estado vacía durante muchos años. Elena de repente mencionó esto. Todos los que podían vivir en la villa de la montaña Ziyun eran familias poderosas de élite en Jingdu. La gente se reunía a menudo, así que, más o menos, tenían alguna conexión entre sí. Si había alguien aquí, Elena no podía no tener ninguna impresión. En el tercer año en que Elena estaba ciega, me abrí gradualmente a ella. Elena empezó a tener esperanza, dispuesta a salir a pasear por la zona de la villa, sin temer más al contacto con otras personas. Escuchaba mis pequeñas historias de la vida. Obviamente eran cosas muy aburridas, pero yo siempre podía hacer reír a Elena, haciendo que Elena se sintiera más cómoda que nunca. No me atrevía a coger la mano de Elena, solo la apoyaba a una distancia adecuada, escuchando mi voz suave y sintiendo el viento, el sol y la fragancia. Poco a poco, el corazón de Elena dejó de estar desesperado y angustiado. Ricardo. ¿Cómo está ahora? ¿A dónde se ha ido con Guowei después de ser expulsado de casa? ¿Dónde ha ido a vivir? Inexplicablemente, Elena no dejaba de pensar en mi encuentro con Elena en el aeropuerto de hoy, junto con la imagen mía al lado de Guowei. Parecían muy compatibles. Sí, señorita Lee. Ayer pasé por aquí en coche y no vi a nadie. Tal vez el propietario acaba de regresar hoy. ¿Quién vive aquí? Elena preguntó con curiosidad. Para poder tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven con tanta fluidez, debía ser un pianista famoso. Tampoco lo sé, señorita Lee. Deje que le pregunte a la administración. Elena quería saber la identidad del propietario de la villa. El piano que tocaba tenía magia, podía aliviar la inquietud en el corazón de Elena y tocar fácilmente su corazón. Elena quería conocerlo. ¿Qué has dicho? ¿El propietario de esta villa es Guowei? Sí, señorita Lee. Por favor, no lo diga. La administración del distrito de villas de alta gama tiene que ser muy estricta en la confidencialidad de la información de los residentes. Solo porque la princesa del clan financiero, Elena, preguntó, la administración se atrevió a revelar un poco. Elena se sintió abrumada y colgó el teléfono. Así es.
Guowei es la señorita del grupo Gu. Su familia tiene la capacidad de comprar una villa privada en la montaña Ziyun. Al mismo tiempo, Guowei también es la profesora más joven y está considerada como una joven genio del piano de Tsinghua. Pero sigue siendo Guowei. Al pensar en Guowei, Elena inexplicablemente se sintió molesta en su corazón. ¿Será que ahora estoy en la villa de Guowei y Guowei me está tocando el piano? Inconscientemente, la escena de Ricardo y Guowei siendo cariñosos y las imágenes íntimas aparecieron en la mente de Elena. Un sentimiento agridulce surgió en su corazón. La pieza musical llegó a su fin. Guowei seguía con los ojos cerrados, disfrutando aún de la sonata Claro de Luna de Beethoven. Acababa de tocar durante 5 minutos cuando abrió lentamente los ojos. No has tocado el piano en los últimos 3 años. Tus manos se han puesto rígidas, ¿verdad? ¿Te arrepientes? Al abrir la boca, hizo 3 preguntas fatales. Sí. Me rasqué tímidamente la cabeza. Aunque ayer había usado el piano blanco del propietario para practicar toda la noche, seguía siendo un poco torpe porque no había tocado el piano durante demasiado tiempo. Afortunadamente, todavía conservas el talento. En tu piano hay una firmeza. Esta firmeza puede atraer a los oyentes y hacer que se sumerjan en tu piano. La técnica se puede recuperar con la práctica. Originalmente eres un genio. Pero si pierdes tu espiritualidad y tu firmeza, no podrás encontrarlas de nuevo. Mereció la pena que volviera. Me alegré de saber que estas palabras de Guowei significaban que había pasado la prueba. Rápidamente asentí y agradecí al profesor Gu. Para ser sincero, todavía no he perdonado el hecho de que dejaras tu carrera para casarte con Elena hace 3 años. ¡Qué estúpido! Solo quiero traer gloria a Tsinghua y no quiero desperdiciar un talento como el tuyo. Tus. Guowei dijo a la mitad y de repente tosió violentamente. No es bueno. Tengo que llamar. Hay demasiada suciedad. Gano dinero y no hago bien el trabajo. Guowei sacó su teléfono. Tras preguntar, se enteró de que la empresa de limpieza que Guowei había contratado se había declarado en quiebra hacía medio año. En ese momento, Guowei estaba haciendo sus estudios en el extranjero y no pudo ponerse en contacto con ellos. Como se trataba de una villa de alta gama, sin el consentimiento del propietario, la administración no se atrevía a entrar por su cuenta. Fue realmente un malentendido. Señorita Gu, no se preocupe. Enviaremos a alguien para que limpie de inmediato. Rápido. Guowei colgó el teléfono y me miró. Ricardo, la administración enviará a alguien para que limpie. Necesitará un poco de tiempo. ¿Dónde está tu lugar? Hay un piano en el distrito de Shenzhen. Asentí. Sí. Vamos allí. Tócame más el piano. El Maybach de Elena seguía aparcado frente a la puerta de la villa, sin marcharse. El conductor no se atrevía a hablar ni a preguntar. Elena se sumió en la contemplación. Ni siquiera se dio cuenta de que la música había parado hasta que se abrió la puerta de la villa y salimos Guowei y yo. El conductor fue el primero en darse cuenta y exclamó sorprendido: «Director Ali, ese no es Ricardo». «Ricardo». Elena instintivamente miró por la ventana del coche y me vio a mí y a Guowei caminando y hablando, diciendo algo. La sonrisa en su rostro era sincera, como nunca antes la había visto en Elena. Desde el fondo de su corazón, resultó que, cuando estaba realmente feliz, mi sonrisa era así. ¿Había sonreído así a su lado? Todo el mundo decía que yo amaba tanto a Elena que podía renunciar a mi vida. Antes Elena también lo pensaba. Hasta que vio la foto de Gong Huang, su firmeza se desvaneció gradualmente, porque no sabía, a mis ojos, quién era ella al final. ¿Elena o Gong Huang? Cuanto más pensaba Elena en ello, más confundida se sentía. Ricardo, tú conduces. Guowei me entregó la llave del coche. Inmediatamente después, vio un Maybach aparcado frente a la puerta de la villa. Las villas privadas tenían garajes, pero solo había una carretera para salir. Guowei tuvo que subir primero a negociar. Se acercó y llamó a la puerta de cristal. «Hola, queremos salir, ¿podemos ceder el paso?» Oí la voz y vi este Maybach familiar, aturdido. La puerta de cristal bajó lentamente y el rostro de Elena apareció a la vista.
Elena habló primero. ¡Qué coincidencia, Guowei! No esperaba que esta villa fuera tuya. Pasé por aquí y descubrí que había un piano en la villa que había estado vacía durante muchos años, e incluso tocaba bien. Involuntariamente me senté durante mucho tiempo. No esperaba que la habilidad de Guowei fuera aún mejor. Te equivocas, Elena. La persona que acaba de tocar el piano no soy yo, es Ricardo. Tan pronto como salieron estas palabras, Elena se quedó atónita. Ricardo tocando. ¿Puede tocar también? Elena no supo qué decir por un momento. De verdad que no sabía nada de esto. Casarse conmigo era puramente que la familia Lee, en un momento de crisis, quería salvar la cara del grupo Lee y encontrar el títere más fácil de controlar. La familia Jiang carecía de dinero, y yo tenía un aspecto decente y estaba dispuesto a cooperar con la familia Lee para lavar su vergüenza. En ese momento, Elena no podía rechazar este matrimonio por contrato. Después de todo, la tormenta fue provocada por Elena. En ese momento, Elena estaba ciega. Ninguno de los instrumentos pudo detectar anomalías, e incluso los mejores oftalmólogos se rindieron. De ser una princesa financiera mimada, en una noche, se convirtió en una persona discapacitada abandonada por su amado, cayendo en la oscuridad absoluta. Elena no podía salvarse a sí misma, ¿cómo podía preocuparse por los demás? Lo más importante era que yo nunca le había dicho a Elena que sabía tocar el piano. Me acerqué a Guowei y miré a Elena, abriendo ligeramente la boca. ¿Por qué has vuelto? Al oír esto, Elena de repente perdió el control y me gritó, «Esta es mi casa, ¿por qué no puedo volver?» Al ver a Elena tan emocionada, todos nos sobresaltamos. Cuando recuperé el sentido, me apresuré a explicar, «Elena, no me malinterpretes. No quise decir eso. Solo estaba pensando, ya que Lu Yuan ha vuelto, ¿por qué no estás a su lado?» En teoría, Elena ya tenía a Lu Yuan, a quien había estado esperando durante mucho tiempo, así que deberían estar juntos ahora. ¿Por qué tenía tiempo para volver a la villa, y no vi a Fernando seguirla? Ricardo, ¿te gusta que sea así? ¿Cómo? No olvides tu identidad actual, eres mi marido. Estoy al lado de otro hombre y estás tan ansioso. Elena tampoco sabía lo que estaba diciendo. Solo sentía una ola. Una rabia incontrolable surgió en mi interior. El silencio cayó sobre el espacio. Yo también estaba furioso. Elena es quien quiere divorciarse para estar con Fernando. Nuestro matrimonio fue un acuerdo. Desde el principio, Elena me advirtió que no tuviera ilusiones. En su corazón solo estaba Fernando. Y yo solo estaba tratando de corresponder su bondad al tomar a Elena como un sustituto. No hay amor, solo un matrimonio atado por un contrato. ¿Qué más puedo decir ahora? Las palabras de Elena son un insulto para mí, lo cual es un poco irrazonable. Guowei frunció ligeramente el ceño. Elena, he oído que Ricardo ha tramitado el divorcio contigo. Ricardo se ha mudado de tu casa. Fernando voló de regreso del extranjero hoy. ¿No tienes miedo de que Fernando se sienta dolido al oír estas palabras? Era la primera vez que la veía a Elena sin poder controlar sus emociones. Al mencionar el nombre de su primer amor, Elena se calmó un poco. Ricardo, vuelve conmigo. Negué con la cabeza. Ahora tengo que ir a practicar el piano con el profesor Gu. Ya hablaré contigo de esto. Elena se quedó atónita. Era la primera vez que rechazaba una petición de Elena. Al mismo tiempo, una indescriptible sensación agridulce se arremolinaba en el corazón de Elena. Elena no quería que nadie más la viera. Cerró la ventanilla del coche y se fue. Sí. El conductor condujo apresuradamente el Maybach. Luego conduje el Porsche de Guowei y me marché. En el asiento del copiloto, Guowei miró mi rostro de perfil. Ricardo, ¿estás seguro de que te vas a divorciar de Elena? Su primer amor ha regresado. Ya me he mudado de la villa. ¿Cómo podía fingir? ¿Por qué reaccionó de forma tan violenta hace un momento? Según las conjeturas de Guowei, yo solo era una herramienta que la familia Lee había encontrado para usar como fachada. Con mi origen familiar, no era digno de la familia Lee en absoluto. Ahora que Elena había decidido terminar este matrimonio sin sustancia por Fernando, ¿por qué se preocupaba por dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo?
La acción de Elena de hace un momento era como estar celosa a los ojos de Guo Wei. Guo Wei entendió todo y negó con la cabeza sin poder hacer nada. Tampoco lo sé. Después de calmarme, sentí que mi actitud hacia Elena hace un momento había sido un poco excesiva. Además, con un antiguo amante como Fernando, al que Elena seguía considerando como un tesoro, ¿por qué no me di cuenta antes de que Elena, una mujer tan orgullosa y sobresaliente, era en realidad una mujer tan enamorada? Ahora que Elena y Fernando volvían a estar juntos, supuse que la familia Li no lo aceptaría fácilmente. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer. En cuanto a mí, como parte involucrada, no tenía derecho a juzgar este asunto. En cuanto a la nostalgia por el primer amor, Elena y yo no éramos muy diferentes. La noche era cada vez más oscura. Elena estaba de pie junto a la ventana del estudio, balanceando una copa de vino en la mano, mirando aturdida por la ventana. Desde esta posición, se podía ver la villa de Guo Wei. Aparte del personal de seguridad que entraba y salía, Guo Wei y yo aún no habíamos regresado. Ya era tan tarde, ¿por qué estaban ensayando? ¿A dónde fueron al final? ¿Fueron a cenar o se quedaron fuera esta noche? Cuanto más lo pensaba Elena, más desordenada se volvía. No sabía por qué le importaba a dónde íbamos Guo Wei y yo. Obviamente ella ya había tomado una decisión. De repente sonó el teléfono. El corazón de Elena dio un vuelco. Pensó que era yo quien la estaba llamando. Rápidamente lo sacó y vio que era Fernando. La emoción en el corazón de Elena se desvaneció a la mitad. Pulsó el botón de contestar. «Fernando. ¿Qué pasa?» «Elena, he horneado un pastel selva negra con mis propias manos. Este es tu plato favorito. Ahora mismo estoy de camino a tu casa». Al mencionar el pasado, los ojos de Elena se volvieron más suaves. Fernando todavía tenía conciencia. Sabía que su plato favorito era el pastel selva negra. En el pasado, cuando estaba cansada de estudiar y trabajar, Fernando siempre aparecía en el momento justo, trayendo la comida que había hecho con sus propias manos para consolar las preocupaciones de Elena. Si no fuera por el cuidado de Fernando en el pasado y esos hermosos recuerdos, ¿cómo podía Elena, después de ser abandonada por Fernando, seguir anhelando y sin poder olvidar a Fernando? ¿O es mejor que no vengas? ¿Estás conduciendo? Fernando, que estaba lleno de amor, se quedó atónito. ¿Por qué, Elena? ¿O es que hay alguien más en tu corazón? ¿Qué estás diciendo? Fernando, no olvides que aún no te has divorciado y que lo que hiciste en el pasado, mi familia no está de acuerdo en absoluto. Ahora necesito tiempo para resolver estos conflictos. Si no, si estamos juntos, no podremos recibir las bendiciones de nadie. Además, si vienes a mi casa ahora y los reporteros te ven, ¿qué? La explicación de Elena alivió temporalmente las sospechas de Fernando. Entonces, Elena, solo iré un momento. Solo quiero verte comer el pastel selva negra que he hecho, ¿de acuerdo? Elena guardó silencio durante un rato ante la petición no demasiado exigente de Fernando. De acuerdo, Fernando. Después de todo, hoy era el primer día que Fernando volvía al país. Elena no podía defraudarle. Aunque su opinión sobre su primer amor se había roto mucho después de lo de hoy, cuando Fernando no había respetado a Elena, Fernando seguía siendo su primer amor en el corazón de Elena, el hombre al que amaba. Después de colgar, Elena vio por casualidad un Mu Serie 7 aparcado delante de la villa de Guo Wei. En un instante se olvidó de Fernando. Entregué el coche en el garaje con cuidado. Profesor Gu, ya hemos llegado. Miré y vi que Guo Wei no sabía cuándo se había dormido. Profesor Gu. Guo Wei estaba realmente cansada. Se había apresurado a coger un vuelo temprano para regresar. Antes de que pudiera descansar, había estado tocando el piano conmigo. Parecíamos haber vuelto a los viejos tiempos. Antes, Guo Wei tenía grandes expectativas en mí y siempre había estado a mi lado practicando, incluso cancelando muchos asuntos privados. Al pensar en esto, mi corazón se llenó de un sentimiento de culpa. No podía decir la razón por la que me rendí en ese momento. Le debía demasiado a Guo Wei. Aunque así fuera, Guo Wei se había apresurado a volver del extranjero sin dudarlo. Esta vez, definitivamente no estaría a la altura de sus expectativas.
Ajusté la temperatura del aire acondicionado del coche a un nivel adecuado y puse una suave pieza de piano. Cerré los ojos y, sin saberlo, una sonrisa cálida apareció en mi mente. Había vuelto al camino para convertirme en pianista. Si pudiera volver a verla y tocar el violín para mí, sería genial. Estaba cansado de todo el día y me dormí por un rato. Después de un rato, alguien llamó a la ventanilla del coche. Guowei se despertó primero. Se frotó las sienes doloridas y miró a Ricardo a su lado. ¿De verdad te has vuelto a dormir? Guowei pulsó el botón para bajar la ventanilla. Frente a ella estaba el rostro de una señora de mediana edad desconocida. ¿Qué ocurre? Lo siento, señorita Gu. Soy la sirvienta de la casa de la señorita Li. He venido a buscar al joven Ricardo. A través de la llamada de la tía Zhang, me desperté lentamente. Profesor Gu, lo siento, me quedé dormido. Tía Zhang, ¿por qué estás aquí? La directora Li me pidió que le dijera que tiene algo de lo que quiere hablar contigo. Te ha invitado a ir a la villa. Ya veo. Me di cuenta de que mi actitud de hoy había sido un poco excesiva. Tenía que reunirme con Elena para explicar las cosas con claridad. Profesor Gu, entonces me iré primero. Nos pondremos en contacto por teléfono mañana, ¿de acuerdo? Con mi promesa, Guowei se sintió un poco más feliz. Cuando la tía Zhang y yo volvimos a la villa, la directora Li estaba en el estudio. Joven Ricardo, entra. Respondí y abrí la puerta. Vi a Elena sentada en el sofá, tomando vino. En el aire había una tenue fragancia a alcohol. Las mejillas de Elena estaban sonrolladas. Supe que había bebido mucho. Llamé suavemente. Elena, ya he llegado. Al oír esto, Elena dejó la copa de vino. Sus hermosos ojos se dirigieron hacia mí. ¿A dónde fuiste hoy con Guowei? ¿No es suficiente con practicar el piano todo el día? ¿Por qué vuelves tan tarde e incluso llevas a Guowei de vuelta a la villa? Ricardo, ¿conoces tu identidad actual? Si otros ven que el marido de Elena lleva a otra mujer a casa, todo el mundo vive en la villa de la montaña Ziyun. ¿Sabes cuánta gente te conoce? ¿No sabes que no sé si es por el coche o qué? La voz de Elena tenía un poco más de nitidez. No entendía muy bien lo que estaba pensando Elena. Que yo fuera íntimo con Guowei no era lo que quería Elena, ¿verdad? De esta manera, Elena no pensaría que todavía tenía motivos ocultos hacia ella. También sería beneficioso para la reconciliación de Elena y Fernando. Elena, nuestro matrimonio es un matrimonio por contrato. Está a punto de terminar y estamos tramitando el divorcio. Además, el profesor Gu y yo solo tenemos una relación profesor-alumno. Es mejor que encontremos rápidamente un momento para ir al registro civil a tramitar el divorcio. Será bueno para ambos. Antes de que pudiera terminar de hablar, Elena interrumpió. ¿Estás deseando divorciarte de mí para estar con Guowei hasta este punto? Elena caminó descalza sobre la alfombra importada y llegó hasta delante de mí. El olor a alcohol de su cuerpo llegó a mi nariz, trayendo consigo una seducción mortal. Elena, estás borracha. En este momento, Elena no estaba sobria en absoluto. Sus palabras no tenían ninguna lógica. No me emborracho tan fácilmente. Ricardo, cuando no nos hayamos divorciado oficialmente, el contrato seguirá siendo válido. No olvides que hay una cláusula que dice que no puedes ser demasiado íntimo con otras mujeres y hacer que la familia le quede mal. No sabía si reír o llorar. Elena, ¿por qué estás diciendo dos cosas a la vez? La que propuso el divorcio y cancelar el contrato. La que quería estar con su primer amor, Fernando. Fuiste tú quien me pidió que tramitara rápidamente el divorcio y me mudara de la villa. No dificultes que Fernando y Elena reaviven su viejo amor. Yo hice lo que me dijiste desde el principio hasta el final. Cumplí completamente las reglas de Elena. Como resultado, Elena dijo delante de mí que el contrato seguía siendo válido. Es cierto que Elena era la inversora. Mis 1.000 millones seguían en manos de Elena. Además, Elena había salvado a la familia Jiang. Yo era una persona agradecida que pagaría sus deudas. Además, Elena estaba claramente borracha. En lugar de discutir con Elena, era mejor seguirla. Vale, es mi culpa. Elena, no bebas más. Estando con Elena durante 3 años, no había vivido en vano.
Sabía cómo consolar a Elena para que se calmara rápidamente. Por lo tanto, vaya mi consuelo, Elena se calmó gradualmente y su borrachera también se hizo mucho más sobria. Al recordar la petición que me habías hecho hace un momento, Elena se aclaró la garganta. Ricardo, ¿por qué no te mudas de nuevo aquí? Pensé que Elena se había calmado y que por fin podríamos hablar del divorcio. Como resultado, Elena estaba tranquila, pero en cuanto abrió la boca, no supe qué hacer. La razón por la que te eché de la villa antes fue porque había entendido mal lo de la foto de grupo. Actualmente todavía no nos hemos divorciado. Si te mudas de la villa, seguirás encontrándote con Huawei. Otros no podrán evitar pensar. ¿No es así, Elena? Vi que estabas muy de acuerdo con que tanto tú como Lu Yuan queríais que fuéramos una pareja. Por querer cumplir con la buena voluntad de Elena y Fernando, no estaba contenta. Elena, hace 3 años, Fernando te abandonó irresponsablemente y se marchó, causando que el grupo Li se viera en una situación difícil. ¿Crees que la familia Li aceptará a Fernando fácilmente? Necesito tiempo para convencer a mi familia para que acepten que Fernando y yo estemos juntos. Ahora no podemos divorciarnos. Si nos divorciamos, definitivamente se enfadarán. Tampoco será bueno para la reputación del grupo Li. Sonaba lógico, pero no sabía qué decir. Sin embargo, si seguía estando al lado de Elena, tenía mucho miedo de que un día Elena descubriera que siempre la había visto inconscientemente como una sustituta de Gong Huang, lo que solo causaría aún más problemas. Después de pensarlo, tuve que mencionar a Fernando para contener a Elena. Pero Fernando estará de acuerdo con esto. Se lo explicaré a Fernando. Él lo entenderá. Elena, piénsalo bien. Si no nos divorciamos, seguirás siendo una mujer casada. Si sigues reuniéndote con Fernando, si los reporteros te sacan una foto, también tendrá un impacto negativo en el grupo Li. Este asunto. ¿Lo resolveré? Elena dijo con firmeza, Ricardo, ¿no me debes un favor? Quiero que sigas manteniendo este matrimonio hasta que pueda convencer a mi familia de que puede volver con Fernando. Además, te pagaré 50.000 millones más como recompensa. Me sentí impotente. Esto no era una cuestión de dinero. Tenía un 000 billones de salario cuando terminara el contrato. Para mí eso ya era demasiado. Seguir viviendo bajo el mismo techo que Elena. El secreto del sustituto y el apuntalamiento de Fernando harían que mi camino de piano que había comenzado de nuevo tuviera más obstáculos. Pero le había prometido a Elena un favor. Elena, has salvado a la familia Jiang. Tu amabilidad es tan pesada como una montaña. No necesito el dinero. También puedo volver a ayudarte a mantener la reputación de la familia Li. Pero tenemos que divorciarnos al mismo tiempo y modificar una cláusula del contrato. Hace 3 años, renuncié a mi carrera para cuidarte porque estabas ciega. Ahora que estás bien, también tengo que seguir mi camino de piano. Este punto, no cederé más. Se considerará como una compensación por la amabilidad y el error de Elena. Esperaré a que la familia Li esté de acuerdo con que Elena y Fernando estén juntos y me retiraré para llevarlo a cabo. Sería lo mejor. Al oír lo que dije, el corazón de Elena no pudo evitar doler. Tienes que divorciarte. ¿Es por Huawei? No soy la persona a la que Ricardo más ama. Me ama hasta el punto de poder renunciar a su vida. Debido a que Huawei había regresado al país, se había decidido a divorciarse. Incluso le dio sus bendiciones a Fernando. ¿Qué soy al final en tu corazón? Sabía que no podía haber una respuesta esta noche, así que solo pude decir, cálmate, Elena. Esta es la mejor manera para ambos. Después de decir esto, me di la vuelta y me marché. Elena abrió la boca y quiso retenerme, pero no pudo decir nada. El mayordomo, el Sr. Li, se acercó y preguntó, «Joven maestro Jiang, ¿cómo está la señorita?» Elena está muy bien. Para ser honesto con el joven maestro Jiang, ese nombre, Fernando, realmente no es digno de la señorita Li. La persona que realmente debería estar al lado de la joven señorita Li para siempre eres tú. El Sr. Li vio todo lo bueno que había sido con Elena a lo largo de los años. El Sr. Li nunca había esperado que Elena recuperara la vista y pudiera estar siempre a mi lado, pero Elena había estado con ese bastardo que la había abandonado hace 3 años.
Esto hizo que al Sr. Lee le doliera mucho la cabeza. Tío Lee, estás exagerando. Fernando y Elena son el uno para el otro por naturaleza. Lo importante es que es el único hombre al que Elena ama profundamente. Yo no soy digno de ellos. En este momento realmente no podía decir nada. Solo podía fingir dar mis bendiciones a Elena y Fernando. El Sr. Lee negó con la cabeza. Por un hombre como Fernando, que se divorciara de Ricardo, temía que Elena se arrepintiera en el futuro. Que Elena abandonara temporalmente la dulzura del pasado por estar ciega, sin una explicación ni compañía, desapareciendo sin dejar rastro. ¿Cómo podía un hombre así traerle felicidad a Elena? Me temo que no era tan bueno como un pelo mío. En el futuro, si Elena tenía dificultades, el Sr. Lee no creía que Fernando sería como yo, atreviéndose a sacrificar su vida por Elena. Quería salir a respirar aire fresco. Justo cuando abrí la puerta, vi a una persona abrazando un gran ramo de flores y una caja de pasteles, entrando con dificultades. Al verme, la sonrisa de Fernando se congeló al instante y su rostro se hundió. ¿Por qué estás aquí? Elena no te ha echado. Fernando, no me malinterpretes. Solo estoy aquí para hablar con Elena sobre el divorcio. Ricardo, agradezco que hayas estado al lado de Elena por mí durante los últimos 3 años. ¿Qué tal esto? Solo tienes que decir un número. ¿Cuánto necesitas para alejarte de Elena? Los ojos de Fernando eran sombríos. Con mi origen familiar, en la vida de Fernando, ni siquiera era digno de ser un payaso. Irónicamente, tenía un rostro que era incluso más hermoso que el de Fernando. Aunque sabía que Elena no era una mujer frívola, pero después de 3 años de matrimonio de cuidado dedicado, hasta que sus ojos se recuperaron por completo, Fernando pudo usar temporalmente los dulces recuerdos para aferrarse a Elena, pero no estaba seguro de poder retener a Elena para toda la vida. Y yo era el mayor peligro. Me vi obligado a hablar para que Elena se lo explicara con detalle. En resumen, nos divorciaremos y no afectará en absoluto tu relación con Elena. Yo quería el dinero y me alegaba para dar paso, ¿verdad? Limpio, pero esta Elena, esta jefa todopoderosa, se niega a dejarme ir. Todavía le debo a Elena una promesa y un sentimiento de culpa que no puedo romper ni desatar. Fernando me lanzó una mirada de advertencia. Será mejor que sepas cuál es tu lugar. En el corazón de Elena solo hay un hombre y ese soy yo. No importa cuánto te sacrifiques por Elena, ella nunca podrá amarte. Solo pude bajar la cabeza en silencio. Elena estaba pensando en divorciarse de mí. Al oír el ruido de abajo, recordó que Fernando había dicho que vendría a la villa. Rápidamente bajó las escaleras. «Fernando, ¿qué le estás diciendo a Ricardo?» La voz de Elena era un poco estridente. «Elena, solo me encontré con Fang Yuan en la puerta y estaba charlando un poco. ¿Cuándo van a tramitar el divorcio?» Al mencionar la palabra divorcio, el rostro de Elena cambió de inmediato. Fernando no lo notó o incluso si lo notó, siguió hablando. Su objetivo al volver esta vez era reavivar su antigua relación con Elena. «Elena, estas son las flores de lavanda que más te gustan. Te las traje». Al ver que, después de tantos años, Fernando todavía recordaba las flores que más le gustaban, el rostro de Elena se volvió un poco más alegre. Fernando se giró para mirarme. «Fang Yuan, este es el pastel selva negra que preparé yo mismo. Es el plato favorito de Elena. Si no te importa, por favor pruébalo». Sus palabras estaban llenas de desprecio e ironía, enfrentándose directamente. Primero declaró que era el primer amor de Elena, y luego insinuó indirectamente que Elena se divorciaría de mí. Pensé que este hombre era muy extraño. Originalmente, había oído hablar de Fernando y pensaba que no era del tipo arrogante y engreído, ni un hijo rico que despreciara a los demás. Excepto por haber roto su compromiso y negarse a superar las dificultades hace 3 años, por lo demás, Fernando realmente encajaba muy bien con Elena. En cualquier caso, esta era la elección de Elena. No tenía derecho a interferir. «Voy a salir a dar una vuelta. No estoy interesado en quedarme aquí para ser una molestia y comer comida para perros. No soy un pervertido». Al ver que me quería ir, Elena se apresuró a mi lado. Inconscientemente abrió la boca. «Ricardo, quédate con nosotros». Al oír esto, me detuve, sin saber qué significaba. ¿Qué significaba?
Debería quedarme y ser un adorno mientras tú y tu primer amor os mostráis dulces juntos. Ahora no entendía lo que estaba pensando Elena. Fernando también estaba un poco sorprendido. Su rostro cambió por un momento. Ya que Elena lo ha dicho, el Srfan podría darnos la cara y quedarse. A lo largo de los 3 años en los que no estuve aquí, realmente quiero saber cómo has cuidado de Elena, para que pueda aprender un poco. Me dolía un poco la cabeza. Bueno, de todos modos, hay algunas palabras que quiero aclarar cuando todos estén aquí, así que quédate. Fernando se comportó como el anfitrión y puso el pastel en la mesa. Hoguió personalmente trozos de pastel para Elena y para mí. Elena, esta parte es la que más te gusta. El pastel selva negra está cubierto de miel por dentro. También le he añadido nueces de pino. Gracias, Fernando. El corazón de Elena fue tocado por la actuación perfecta de Fernando esta noche. Recordó cada momento del pasado. Ese era el pasado que Elena no podía olvidar. Lo más importante era que Fernando todavía recordaba y seguía siendo el mismo que antes. Hoguió personalmente su ramo de flores favorito y preparó el pastel que más le gustaba. El hombre de su corazón, efectivamente, no había cambiado. La elección de Elena no fue equivocada. Aunque Fernando había sido un poco excesivo hoy, había superado el límite porque hacía mucho que no se veían. Elena no debería haber reaccionado de forma tan violenta. Al pensar en esto, Elena se sintió culpable hacia Fernando. Cogió un tenedor y probó el pastel selva negra que había preparado Fernando. Elena no pudo evitar quedarse atónita. El pastel, después de ser mejorado por Fernando, se había vuelto aún más delicioso. Sin embargo, en los últimos 3 años, también le había preparado pasteles a Elena. Antes, Elena incluso se había lamentado de que no pudiera probar el pastel selva negra más delicioso del mundo que había hecho Fernando. Ahora, en comparación, el pastel que yo hice era aún más delicioso que el de Fernando. ¿Por qué tenía este sentimiento? Las cosas irreemplazables en su memoria, cuando volvieron a aparecer, descubrió que no eran irreemplazables. ¿Está delicioso, Elena? La cabeza de Elena asintió de forma muy superficial. Fernando obviamente lo notó. Un rastro de insatisfacción brilló en sus ojos. Maldita sea. Efectivamente, el mal presentimiento de Fernando se había hecho realidad. Si quería volver con Elena, yo tenía que desaparecer. Srfan dijo hace un momento que iba a hablar con Elena sobre el divorcio. ¿Cuándo van a ir los dos al registro civil para tramitar el divorcio? La voz de Fernando era un poco impaciente. Si no hay ningún problema, Elena, ¿qué tal mañana? Divorcio, divorcio, divorcio. Fernando quería que Elena se divorciara. Yo también quería que Elena se divorciara. Elena se sintió irritada por ser acorralada. En su mente apareció la imagen de Gong Juan, que se parecía mucho a ella. De repente golpeó el pastel sobre la mesa. Fernando, ¿qué tengo que hacer? ¿Acaso necesito que me lo enseñes? Esta acción hizo que Fernando y yo nos sobresaltáramos. Fernando recuperó el sentido y rápidamente explicó, Elena, no quise decir eso. Tengo mi propia forma de resolver este asunto. Luego le entregó el pastel y se marchó. No dejes que los demás te malinterpreten. El tío Lee, que estaba de pie a un lado, no esperaba que las cosas se desarrollaran así, pero echar a este bastardo, Fernando, de la casa era lo que el tío Lee había querido hacer durante mucho tiempo. Fernando, la señorita Lee no está estable. Por favor, vuelve otro día. Fernando se marchó enfadado, pensando que él era el dueño de esta casa, el primer amor que Elena nunca podría olvidar. No esperaba que en un abrir y cerrar de ojos se convirtiera en un hazmerreír e incluso perdiera la cara frente a mí. Después de que Fernando se fue, realmente no pude contenerme y tuve que hablar. Elena, tienes que pensar cuidadosamente en el divorcio. No debe afectar a tu relación con Fernando. Elena me miró fijamente, como si quisiera ver a través de mi corazón. Ricardo, no me amas mucho. No me amas hasta el punto de poder renunciar a tu vida. Ya he retrasado el divorcio, así que ¿por qué me sigues instando? Elena, a quien amas es a Fernando. Él es tu primer amor. ¿Acaso no has tomado una decisión sobre esto? Realmente no entiendo lo que quieres hacer. Mis palabras hirieron directamente el corazón de Elena.
¿Por qué Elena se negaba instintivamente a divorciarse de mí? Ni siquiera Elena entendía lo que quería hacer. Hay que pensar cuidadosamente en este divorcio. No solo afectará a Fernando, a mí y a ti, sino también al grupo Lee. No quiero causar problemas. Después de que Elena terminó de decir estas palabras, no dijo nada más y subió. Me quedé solo en el lugar, confuso. Elena, ¿te has vuelto loca? No, al día siguiente, llegué bajo el edificio del grupo Lee y miré el edificio de gran altura frente a mí. Entrecerré los ojos. Ya era hora de ponerle fin a esto. En la oficina, la voz de Elena era un poco enfadada. Ricardo, ya te dije que volvieras a casa. ¿Por qué fuiste ayer? Miré a Elena con frialdad. He alquilado un apartamento fuera. Hoy empiezo a mudarme a vivir allí. No quiero decir estas palabras por segunda vez. Elena, sobre este asunto, ya lo dije muy claramente ayer. Puedo volver a mudarme, pero tenemos que tramitar el divorcio primero. También tengo que seguir mi carrera. Elena me miró aturdida. Era este el Ricardo del pasado, la persona que siempre era atenta y lo soportaba todo. Después de que Elena descubriera mis fotos con Gong Juan, parecía haber cambiado de verdad. Al final, ¿a quién amaba? ¿A Gong Juan o a Elena? La voz de Elena se hizo más pequeña. Ricardo, antes no eras así. Elena, para los tres, el divorcio es la mejor opción. Antes estaba siguiendo los términos del contrato, agradeciendo la amabilidad de la familia Jiang conmigo y siempre aceptando tus decisiones. Ahora que tus ojos están bien, el contrato ha terminado. También deberías seguir lo que quiero. Al oír esto, Elena perdió la compostura. Mirándome, dijo, Ricardo, no olvides que quedan 2 años de contrato. Si ahora no sigues mis órdenes, eso significa que estás incumpliendo los términos del contrato. Tengo derecho a recuperarte todo lo que te he dado. Nunca había visto a Elena así. Elena, solo que no quiero causar más problemas. Se puede divorciar, pero no ahora. Considéralo como si te estuviera suplicando. ¿Te mudarías de nuevo a casa? Hablaremos del divorcio más tarde. ¿No dijiste que me debías un favor? Al mencionar esta amabilidad, ya no estaba enfadado. Vale, puedo volver a mudarme y también puedo posponer el divorcio, pero no devolveré el piso del exterior y tú tampoco puedes interferir en mi carrera. Elena tuvo que aceptar a regañadientes. Después de que me fui, Liu Xian entró. Elena, en cuanto a lo del divorcio, ¿cómo hablaste con Ricardo? Al ver la mirada expectante de Liu Xian, Elena se sintió aún más molesta en su corazón. No planeo divorciarme de Ricardo. Al oír esto, Liu Xian mostró una expresión de sorpresa. Entonces, ¿planeas volver con Fernando? Elena, ¿qué estás pensando al final? Ahora no es el momento de divorciarse. Elena, ¿no te estás arrepintiendo? ¿O es que ya estás enamorada de Ricardo? Elena se apresuró a negar. ¿A quién amo es a Fernando? Siempre ha sido así. Después de que Liu Xian se fue, Elena recibió un mensaje de texto. Señorita Li, casi hemos terminado de recopilar la información de Gong Juan. Por otro lado, llegué al conservatorio de Tsinghua. Mirando el familiar paisaje de la escuela frente a mí, como la melodía más hermosa en la mañana de verano. En un momento dado, también fui miembro de aquí. La voz de Guo Wei sonó de repente desde atrás. ¿En qué estás pensando? Profesor Gu, es una coincidencia. Estaba a punto de ponerme en contacto con usted. Guo Wei me miró y sonrió. Solo tenía miedo de que este niño de repente se escapara. Venga, vamos a la sala de piano para empezar. Ricardo, ahora tienes que recuperar rápidamente tu memoria del pasado. Empezaré a organizar los concursos para ti. Desapareciste durante 3 años y te perdiste demasiados logros de competición. Solo puedes empezar desde el grado 1. Ahora tienes que obtener muchas puntuaciones altas de los jueces nacionales para poder subir rápidamente de nivel y participar en los concursos internacionales de piano. Con la amabilidad de Guo Wei, no sabía cómo corresponderle. Solo podía tocar una pieza de piano para ella. En la sala de piano, mis blancos y largos dedos se posaron sobre las teclas blancas y negras.
Era obvio que cada toque hacía que las partículas de polvo microcósmicas del aire temblaran, moviéndose de forma flexible hacia adelante y hacia atrás entre las teclas, como las estrellas más brillantes del cielo nocturno, guiando la trayectoria de la melodía, creando una pintura musical brillante y prominente. Inesperadamente, fuera de la sala de piano, ya se había reunido a muchos estudiantes. La mayoría de ellos habían oído hablar del genio del conservatorio de Tsinghua. Tanto Guo Wei como yo habíamos vuelto a la escuela y querían escuchar la música de primera mano. Habían oído hablar de mis vídeos muchas veces, pero aún no era tan bueno como presenciarlo con sus propios ojos. Toqué muy bien esta sonata Claro de Luna de Beethoven. Cada nota hizo que el oyente se sumergiera en la melancolía y la tristeza ilimitadas. Cuando la música llegó a su fin, Guo Wei todavía estaba con los ojos cerrados, disfrutando. De repente, hubo aplausos fuera de la sala de piano. Al oír esto, Guo Wei tosió un par de veces, miró a la multitud de estudiantes y dijo: Ricardo necesita concentrarse en practicar ahora. No se reúnan fuera de la sala de piano. Guo Wei tuvo que echarlos con dureza. De repente, una chica menuda salió corriendo de la multitud. Su largo pelo rubio ondeaba en el viento. Llevaba un violín y corría sin aliento. Profesor Gu, espere por mí. En ese momento sentí como si me hubiera quedado sin aliento. Era exactamente igual que la chica que me había salvado en el instituto. Me levanté de inmediato. Después de estar aturdido durante un rato, me di cuenta de que la chica que tenía delante no era Gong Huang. Me senté lentamente. Guo Wei, por supuesto, notó mi anomalía. Ricardo, ¿la conoces? Negué con la cabeza. La chica rubia corrió frente a mí y explicó: me llamo Qin Huanghuang. Soy una estudiante de primer año del departamento de violín de 2024. El señor Yang puede no conocerme, pero yo le conozco. La primera vez que escuché su música, decidí que, si algún día conocía al señor, quería que él me acompañara al piano. Sé que esta petición es muy repentina y egoísta, pero tengo que pensarlo. Esta es la única oportunidad en mi vida. Puedo pedirle al Señor que me acompañe a tocar una canción. Qin Huanghuang dijo todo lo que había en su corazón en un suspiro, sin parar. Al final, casi no podía respirar. Su rostro se puso rojo. Todo el mundo estaba hablando. Ella es Qin Huanghuang. He oído que este año el departamento de violín seleccionó especialmente a un genio del violín de corta edad y que también es la flor del departamento de violín. Efectivamente, la estudiante de primer año da miedo. Al oír lo que dijo Qin Huanghuang, pensé en Gong Huang. Era realmente demasiado similar. Gong Huang también me había dicho palabras similares. Al pensar en esto, mi corazón, que acababa de ser cosido, empezó a extenderse en oleadas de dolor. ¿Resulta que eres tú, estudiante Qin Huanghuang? Para este genio del violín al que la dirección del conservatorio le daba mucha importancia, aunque Guo Wei estaba estudiando en el extranjero, también había oído hablar de ella en el grupo de chat de sus compañeros. Sin embargo, la estudiante Qin Huanghuang no esperó a que Guo Wei terminara de hablar y la interrumpí directamente. Profesor Gu, probemos. Guo Wei me miró sorprendida. Ricardo, ¿lo dices en serio? En el conservatorio de Tsinghua hace 4 años, no faltaba gente que quisiera tocar conmigo, pero a todos me negué, especialmente a los violinistas. En mi corazón había una obsesión. La razón para negarme estaba relacionada con esa obsesión. Ahora, estaba de acuerdo porque Qin Huanghuang era muy especial. Incluso Qin Huanghuang tenía el rostro lleno de incredulidad. ¿De verdad está bien? Señor Yang. Tengo una canción que quiero practicar y necesito la ayuda de un violinista. Has venido en el momento justo, estudiante Qin. Solo que esta vez, la próxima vez no habrá. Al final, seguí añadiendo esta frase, porque quería dejar el puesto a Gong Huang. El primer puesto a mi lado sería siempre para Gong Huang. Qin Huanghuang definitivamente tuvo que aprovechar esta rara oportunidad. Gracias, señor Jiang. Señor Jiang, ¿qué canción quiere interpretar? Toca esa canción, El secreto que no se puede decir. ¿Conoces estas canciones? Lo sabía todo de estas canciones. Miré a Guo Wei. Profesor Gu, por favor, coopere con mi junior Qin. Está bien, está bien. Como ya había abierto la boca,
Guo Wei no podía soportar decepcionar a los estudiantes. En la sala de piano, envuelta por el suave resplandor del atardecer, empecé suavemente. Mis dedos bailaban sobre las teclas blancas y negras. La melodía era suave y triste. Cada nota tocaba con precisión las cuerdas del corazón. Guo Wei la siguió a tiempo. Los dos tocaron juntos muy bien, convirtiéndose en un mar de estrellas junto con mi música de piano. Los estudiantes de alrededor ya habían sacado sus teléfonos para grabar el video. ¡Qué maravilla! Qin Huanghuan se sorprendió de la conexión entre Guo Wei y yo. Ella misma no podía perder. Respiró hondo y cogió el violín para tocar. La música melodiosa traía consigo un ensueño y pureza, atravesando la frontera de la realidad. El secreto que no se puede decir se extendió por toda la sala de piano. El oyente estaba embriagado y ebrio. Solo quedaban emociones puras y profundas resonando para siempre. Cuando la música llegó a su fin, los aplausos atronadores resonaron. La Junior Qin y el señor Yang son increíbles. El profesor Gu también. No esperaba que fuera la joven profesora más sobresaliente del conservatorio de Tsinghua. Profesor Gu, la próxima vez también quiero elegir su clase de piano. Qin Huanghuan exhaló un suspiro. Antes de que pudiera limpiarse las gotas de sudor preocupadas de su frente, se inclinó hacia mí y hacia Guo Wei. Gracias, señor Jiang y profesor Gu. En el momento en que su rubio cabello se elevó, era como si hubiera viajado al pasado, pero Qin Huanghuan al final no era Gong Huang. El dúo había terminado. Pueden dispersarse. Ricardo todavía necesita seguir practicando. Los estudiantes que estaban mirando se marcharon con satisfacción. Qin Huanghuan salió de la sala de música con la caja del violín. Su amiga, Jiang Xiao, se acercó de inmediato. Wang, eres increíble. Te atreviste a pedirle al señor Jiang que tocara contigo. Se puede decir que eres la primera persona de la historia. Tampoco esperaba que el señor Jiang estuviera de acuerdo. El señor y el profesor Gu son realmente increíbles. Su cooperación es tan perfecta. Me esforcé al máximo para mantener el ritmo a duras penas, pero seguía siendo una carga. Su amiga, Jiang Xiao, la consoló de inmediato. Vamos, esta es la primera vez que tocas con el señor Jiang y el profesor Gu y ya has actuado tan bien. Si fueras perfecta e impecable, ¿cómo podríamos vivir? Has dicho que el señor Jiang tiene novia. ¿Crees que le gustas? De todos modos, el señor Jiang no tiene. Limpio, pero Elena, esta jefa todopoderosa, se niega a dejarme ir. Todavía le debo a Elena una promesa y un sentimiento de culpa que no puedo romper ni desatar. Fernando me lanzó una mirada de advertencia. Será mejor que sepas cuál es tu lugar. En el corazón de Elena solo hay un hombre y ese soy yo. No importa cuánto te sacrifiques por Elena, ella nunca podrá amarte. Solo pude bajar la cabeza en silencio. Elena estaba pensando en divorciarse de mí. Al oír el ruido de abajo, recordó que Fernando había dicho que vendría a la villa. Rápidamente bajó las escaleras. «Fernando, ¿qué le estás diciendo a Ricardo?» La voz de Elena era un poco estridente. «Elena, solo me encontré con Fang Yuan en la puerta y estaba charlando un poco. ¿Cuándo van a tramitar el divorcio?» Al mencionar la palabra divorcio, el rostro de Elena cambió de inmediato. Fernando no lo notó o incluso si lo notó, siguió hablando. Su objetivo al volver esta vez era reavivar su antigua relación con Elena. «Elena, estas son las flores de lavanda que más te gustan. Te las traje». Al ver que, después de tantos años, Fernando todavía recordaba las flores que más le gustaban, el rostro de Elena se volvió un poco más alegre. Fernando se giró para mirarme. «Fang Yuan, este es el pastel selva negra que preparé yo mismo. Es el plato favorito de Elena. Si no te importa, por favor pruébalo». Sus palabras estaban llenas de desprecio e ironía, enfrentándose directamente. Primero declaró que era el primer amor de Elena, y luego insinuó indirectamente que Elena se divorciaría de mí. Pensé que este hombre era muy extraño. Originalmente, había oído hablar de Fernando y pensaba que no era del tipo arrogante y engreído, ni un hijo rico que despreciara a los demás. Excepto por haber roto su compromiso y negarse a superar las dificultades hace 3 años, por lo demás, Fernando realmente encajaba muy bien con Elena.
En cualquier caso, esta era la elección de Elena. No tenía derecho a interferir. Voy a salir a dar una vuelta. No estoy interesado en quedarme aquí para ser una molestia y comer comida para perros. No soy un pervertido. Al ver que me quería ir, Elena se apresuró a mi lado. Inconscientemente abrió la boca. Ricardo, quédate con nosotros. Al oír esto, me detuve, sin saber qué significaba. ¿Qué significaba? Debería quedarme y ser un adorno mientras tú y tu primer amor os mostráis dulces juntos. Ahora no entendía lo que estaba pensando Elena. Fernando también estaba un poco sorprendido. Su rostro cambió por un momento. Ya que Elena lo ha dicho, el Sr. podría darnos la cara y quedarse. A lo largo de los 3 años en los que no estuve aquí, realmente quiero saber cómo has cuidado de Elena, para que pueda aprender un poco. Me dolía un poco la cabeza. Bueno, de todos modos, hay algunas palabras que quiero aclarar cuando todos estén aquí, así que quédate. Fernando se comportó como el anfitrión y puso el pastel en la mesa. Hoguió personalmente trozos de pastel para Elena y para mí. Elena, esta parte es la que más te gusta. El pastel selva negra está cubierto de miel por dentro. También le he añadido nueces de pino. Gracias, Fernando. El corazón de Elena fue tocado por la actuación perfecta de Fernando esta noche. Recordó cada momento del pasado. Ese era el pasado que Elena no podía olvidar. Lo más importante era que Fernando todavía recordaba y seguía siendo el mismo que antes. Hoguió personalmente su ramo de flores favorito y preparó el pastel que más le gustaba. El hombre de su corazón, efectivamente, no había cambiado. La elección de Elena no fue equivocada. Aunque Fernando había sido un poco excesivo hoy, había superado el límite porque hacía mucho que no se veían. Elena no debería haber reaccionado de forma tan violenta. Al pensar en esto, Elena se sintió culpable hacia Fernando. Cogió un tenedor y probó el pastel selva negra que había preparado Fernando. Elena no pudo evitar quedarse atónita. El pastel, después de ser mejorado por Fernando, se había vuelto aún más delicioso. Sin embargo, en los últimos 3 años, también le había preparado pasteles a Elena. Antes, Elena incluso se había lamentado de que no pudiera probar el pastel selva negra más delicioso del mundo que había hecho Fernando. Ahora, en comparación, el pastel que yo hice era aún más delicioso que el de Fernando. ¿Por qué tenía este sentimiento? Las cosas irreemplazables en su memoria, cuando volvieron a aparecer, descubrió que no eran irreemplazables. ¿Está delicioso, Elena? La cabeza de Elena asintió de forma muy superficial. Fernando obviamente lo notó. Un rastro de insatisfacción brilló en sus ojos. Maldita sea. Efectivamente, el mal presentimiento de Fernando se había hecho realidad. Si quería volver con Elena, yo tenía que desaparecer. Sir Fang dijo. Limpio, pero esta Elena, esta jefa todopoderosa, se niega a dejarme ir. Todavía le debo a Elena una promesa y un sentimiento de culpa que no puedo romper ni desatar. Fernando me lanzó una mirada de advertencia. Será mejor que sepas cuál es tu lugar. En el corazón de Elena solo hay un hombre y ese soy yo. No importa cuánto te sacrifiques por Elena, ella nunca podrá amarte. Solo pude bajar la cabeza en silencio. Elena estaba pensando en divorciarse de mí. Al oír el ruido de abajo, recordó que Fernando había dicho que vendría a la villa. Rápidamente bajó las escaleras. Fernando, ¿qué le estás diciendo a Ricardo? La voz de Elena era un poco estridente. Elena, solo me encontré con Fang Yuan en la puerta y estaba charlando un poco. ¿Cuándo van a tramitar el divorcio? Al mencionar la palabra divorcio, el rostro de Elena cambió de inmediato. Fernando no lo notó o incluso si lo notó, siguió hablando. Su objetivo al volver esta vez era reavivar su antigua relación con Elena. Elena, estas son las flores de lavanda que más te gustan. Te las traje. Al ver que, después de tantos años, Fernando todavía recordaba las flores que más le gustaban, el rostro de Elena se volvió un poco más alegre. Fernando se giró para mirarme. Fang Yuan, este es el pastel selva negra que preparé yo mismo. Es el plato favorito de Elena. Si no te importa, por favor pruébalo. Sus palabras estaban llenas de desprecio e ironía, enfrentándose directamente.
Primero declaró que era el primer amor de Elena, y luego insinuó indirectamente que Elena se divorciaría de mí. Pensé que este hombre era muy extraño. Originalmente, había oído hablar de Fernando y pensaba que no era del tipo arrogante y engreído, ni un hijo rico que despreciara a los demás. Excepto por haber roto su compromiso y negarse a superar las dificultades hace 3 años, por lo demás, Fernando realmente encajaba muy bien con Elena. En cualquier caso, esta era la elección de Elena. No tenía derecho a interferir. Voy a salir a dar una vuelta. No estoy interesado en quedarme aquí para ser una molestia y comer comida para perros. No soy un pervertido. Al ver que me quería ir, Elena se apresuró a mi lado. Inconscientemente abrió la boca. Ricardo, quédate con nosotros. Al oír esto, me detuve, sin saber qué significaba. ¿Qué significaba? Debería quedarme y ser un adorno mientras tú y tu primer amor os mostráis dulces juntos. Ahora no entendía lo que estaba pensando Elena. Fernando también estaba un poco sorprendido. Su rostro cambió por un momento. Ya que Elena lo ha dicho, el Srfang podría darnos la cara y quedarse. A lo largo de los 3 años en los que no estuve aquí, realmente quiero saber cómo has cuidado de Elena, para que pueda aprender un poco. Me dolía un poco la cabeza. Bueno, de todos modos, hay algunas palabras que quiero aclarar cuando todos estén aquí, así que quédate. Fernando se comportó como el anfitrión y puso el pastel en la mesa. Odió personalmente trozos de pastel para Elena y para mí. Elena, esta parte es la que más te gusta. El pastel selva negra está cubierto de miel por dentro. También le he añadido nueces de pino. Gracias, Fernando. El corazón de Elena fue tocado por la actuación perfecta de Fernando esta noche. Recordó cada momento del pasado. Ese era el pasado que Elena no podía olvidar. Lo más importante era que Fernando todavía recordaba y seguía siendo el mismo que antes. Odió personalmente su ramo de flores favorito y preparó el pastel que más le gustaba. El hombre de su corazón, efectivamente, no había cambiado. La elección de Elena no fue equivocada. Aunque Fernando había sido un poco excesivo hoy, había superado el límite porque hacía mucho que no se veían. Elena no debería haber reaccionado de forma tan violenta. Al pensar en esto, Elena se sintió culpable hacia Fernando. Cogió un tenedor y probó el pastel selva negra que había preparado Fernando. Elena no pudo evitar quedarse atónita. El pastel, después de ser mejorado por Fernando, se había vuelto aún más delicioso. Sin embargo, en los últimos 3 años, también le había preparado pasteles a Elena. Antes, Elena incluso se había lamentado de que no pudiera probar el pastel selva negra más delicioso del mundo que había hecho Fernando. Ahora, en comparación, el pastel que yo hice era aún más delicioso que el de Fernando. ¿Por qué tenía este sentimiento? Las cosas irreemplazables en su memoria, cuando volvieron a aparecer, descubrió que no eran irreemplazables. ¿Está delicioso, Elena? La cabeza de Elena asintió de forma muy superficial. Fernando obviamente lo notó. Un rastro de insatisfacción brilló en sus ojos. Maldita sea. Efectivamente, el mal presentimiento de Fernando se había hecho realidad. Si quería volver con Elena, yo tenía que desaparecer. Srfang dijo hace un momento que iba a hablar con Elena sobre el divorcio. ¿Cuándo van a ir los dos al registro civil para tramitar el divorcio? La voz de Fernando era un poco impaciente. Si no hay ningún problema, Elena, ¿qué tal mañana? Divorcio, divorcio, divorcio. Fernando quería que Elena se divorciara. Yo también quería que Elena se divorciara. Elena se